7 preguntas importantes o principales que nos debemos hacer para que una negociación sea lo más fructífera y añada el máximo de valor para las partes. Y acabaremos con los 9 tips que os he comentado para mejorar como negociador. ¿Vale? Pues vamos con la primera. John Fitzgerald Kennedy dijo: no podemos negociar con aquellos que nos dicen lo que es mío y lo que es tuyo es negociable. Esto no es negociación. Cuando encontramos una persona delante nuestro que nos está diciendo esto es innegociable o yo no me puedo ceder, evidentemente o añadimos variables a esa negociación o va a ser imposible. Si tenemos únicamente la variable precio, que es la que suele suceder, eso es lo que se llama un juego de suma cero. Con el precio es más para ti, menos para mí, más para mí, menos para ti. Nadie gana con el precio. Para poder ganar, evidentemente tenemos que añadir variables y lo que veremos un poco es eso que debemos hacer para poder crecer y hacer el pastel mucho más grande. Otra frase también que se asocia a negociación es: en las empresas no tienes lo que te mereces, tienes lo que negocias. Oigo muchas veces: es que me merezco esto, es que me merezco lo otro, es que nos tendríamos que merecer esto. Bueno, pero ¿lo has negociado? ¿Qué posición tienes? ¿Puedes conseguirlo? ¿Realmente te lo mereces? ¿Vale? Es unas cosas que nos hemos de cuestionar como profesionales y como personas que negociamos habitualmente. Y la última, y que me gusta más, es negociar, es conseguir que el otro se salga con la tuya. Si podemos conseguir esto, es que estaremos en un nivel de negociación muy alto. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuando nosotros somos capaces de que la otra parte diga: oye, es que es el mejor acuerdo que hemos podido conseguir cuando realmente lo has propuesto tú, es porque has sido cum laude. O sea, una negociación muy buena. Ese es el objetivo que debemos tener cuando hacemos una negociación. El buscar esa meta, que la otra parte salga satisfecha de una manera razonable. Porque evidentemente todo no lo vamos a conseguir. Hemos de tener en cuenta que la negociación es ceder. Con lo cual, si entramos en una negociación con la premisa de quiero conseguirlo todo, mal vamos. Hemos de tener en cuenta que vamos a tener que ceder para conseguir cosas, lógicamente. Bien, ¿qué podemos entender como negociación? Pues bueno, pues es un poco la capacidad para conciliar, para entender, escuchar, analizar, conciliar puntos de vista. Porque muchas veces son puntos de vista, es decir, la otra parte no necesariamente tiene la misma perspectiva de la negociación que la que tenemos nosotros. Y eso es muy importante. Por eso tenemos que tener esa capacidad para escuchar. Tener en cuenta las necesidades y razones del otro, qué es lo que necesitas realmente. Ese factor es muy importante, porque muchas veces vamos un poco a lo nuestro, ¿no? La negociación es lo que nosotros pensamos y no necesariamente. Luego, consiguiendo acuerdos satisfactorios y especialmente en las mejores condiciones posibles. Hemos de trabajar para ello. Hemos de trabajar para conseguir esos acuerdos satisfactorios, porque si hacemos un acuerdo con una persona, o con otra parte, con un proveedor, con un cliente, y la otra parte no queda satisfecha, o nosotros no quedamos satisfechos porque pensamos que nos han colado un gol, lo que vamos a ir con uñas y dientes a la otra negociación, a la próxima negociación, si es que hay, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente. Debemos mirar, cuando negociemos, debemos tener ese win-win en mente. Ese win-win en mente, porque si no, al final se complicará la cosa y es posible que ya no dé oportunidad para tener otra negociación posterior. ¿Vale? Pasamos a las 7 preguntas principales que tenemos que hacernos en negociación. La primera de todas es: ¿qué negociaremos? Tenemos que saber qué negociaremos. Si es un servicio, si es un producto, si es un salario, si es con mi pareja, quién va a buscar a los niños. Evidentemente habrá negociaciones mucho más complejas y otras mucho más fáciles, pero debemos saber, porque el enfoque para una no necesariamente es el mismo enfoque para otra. Siguiente, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y esto es muy importante. ¿Qué fuerza tienen las partes? Es proveedor, cliente, colaborador, etcétera, etcétera. Porque tengamos en cuenta que muchas veces pensamos que conocemos a la otra parte, pero nos podemos equivocar. Y eso nos puede llevar a que la negociación no se acabe de la mejor manera posible.
Con lo cual, conocer quiénes somos es importante. ¿Qué podemos? Porque nos permitirá mucho más ampliar ese pastel de la negociación, crear ese valor, poder presentar oportunidades, propuestas, etcétera, etcétera, si conocemos bien quién es la otra parte y, evidentemente, nos conocemos bien nosotros. ¿Qué queremos? Tenemos que saber qué queremos. Muchas veces vamos a las negociaciones un poco al tuntún, no sabemos qué queremos. Bueno, quiero más. ¿Qué es lo que quiero más? Tengo que saber qué es lo que quiero más. Y para eso entramos un poco en lo que se llaman bandas de negociación. Las bandas de negociación es algo un poco abstracto, en lo cual básicamente hay 3 puntos, como mínimo. Está el punto de entrada, es decir, el punto en el cual yo entro en la negociación, ese precio, ese primer precio o ese precio que yo quiero poner, que quiero conseguir de alguna manera, o es el que entro, pero dejo margen para negociar. Luego tengo mi punto objetivo, que es realmente lo que yo quiero conseguir. Es decir, buscar ese punto objetivo debe ser el que yo vaya a trabajar. Pero, lógicamente, bueno, ese es el que yo puedo tener, pero no necesariamente puede coincidir con el de la otra parte. Con lo cual, tengo que tener mi punto de abandono. He de conocer mis límites. Muchas negociaciones, la gente en la vorágine, no, y esto lo recomiendo mucho, por favor, escribidlo, anotadlo. Muchas veces lo tenemos aquí en la cabeza. Pero ¿qué sucede? Que estamos en la vorágine de la negociación y nos encontramos que, bueno, pues decimos un precio que luego se nos va muchísimo de nuestro punto de abandono. ¿Y cómo volvemos para atrás a decirle a la otra persona, oye, es que no puedo, no, apuntadlo, tenerlo contento? Un poco para que veamos una versión práctica un poco y se pueda entender un poco mejor, aquí tendríamos un poco lo que sería pues una banda de negociación. Tenemos un punto de entrada, un punto objetivo y un punto de abandono. Esta podría ser un vendedor, evidentemente. El vendedor lo que quiere es vender el máximo de precio, el precio más alto posible, pero ya sabe que va a tener que tener un margen, con lo cual tendrá un punto objetivo y evidentemente tendrá un punto de abandono, por debajo del cual no le interesa vender. Lógicamente, si hay un vendedor, pues puede haber un comprador y el comprador tendrá otra banda de negociación. El comprador, ¿qué quiere? Lo que quiere es comprar lo más barato posible, con lo cual su punto de entrada será el precio más bajo posible. Tendrá un punto objetivo para conseguir y luego tendrá un punto de abandono por encima del cual no le interesa negociar. Si tenemos esta situación y pues hacemos un ejemplo un poco de números, pues si dijésemos que el vendedor tiene pues como 20 de entrada, ¿no? 14 para punto objetivo y 10 como punto de abandono. Por debajo de 10 no va a vender, porque no le interesa, pierde dinero, etcétera, etcétera. Luego tenemos también el comprador. El comprador puede, evidentemente, ser al revés. Lo que quiere hacer es comprar por 5, lo más barato posible. Pero bueno, si compra por 11, para él es un buen precio, es lo que quiere conseguir, comprar por 11. Y más de 15 no va a pagar. No va a pagar porque seguramente tiene, pues lo que veremos luego, tiene una alternativa, que luego profundizaremos más en ello. ¿Qué sucede? Evidentemente, si el vendedor va con 20, el comprador va a decir que no. Si el comprador va con 5, el vendedor va a decir que no. Entonces tenemos un poco lo que nosotros podemos entender como una zona de acuerdo potencial. Es decir, cualquier importe, cualquier precio situado entre 10 y 15 es bueno para cualquiera de las dos partes. ¿10 es bueno para el comprador? Sí, lógicamente, porque está por encima, está mejor. ¿10 es bueno para el vendedor? Sí, porque está en su punto de abandono. Por debajo de eso ya no le interesa vender, pero 10 le interesa, le sigue interesando. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque debemos de saber cuáles son nuestros límites y dónde quiero llegar. Podemos inferenciar, de alguna manera, lo que es la banda de negociación de la otra parte, pero muchas veces no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es normalmente los comerciales a qué precio se suelen llevar los pedidos y a qué precio no los suelen llevar. Podemos intentar con cada cliente o con cada